Comes algo, se veía bien, olía normal, sabía exactamente como debía saber. Y unas horas después estás doblado del dolor preguntándote, ¿pero qué pasó? Lo curioso es que muchas veces pensamos que un alimento peligroso siempre se nota, que si algo está mal, va a oler raro, a verse extraño, a saber feo. Pero no siempre funciona así. Y ahí entra una palabra que probablemente no usamos todos los días, pero que literalmente influye en cada cosa que comemos: la inocuidad alimentaria. Hola, soy Clau Mugartegui. Si alguna vez te has preguntado qué pasa realmente con lo que comemos, bienvenido a Zona Alimentaria, un espacio para entender la ciencia, los mitos y las historias detrás de nuestros alimentos, sin miedo, pero sobre todo sin complicaciones. Hoy vamos a hablar de una palabra que probablemente no aparece en tus conversaciones cotidianas, no la usas en el supermercado, no la pides en un restaurante y probablemente tampoco la pensabas demasiado hasta ahora. Inocuidad. Que honestamente suena a palabra técnica, medio fría, medio de laboratorio, pero en realidad habla de algo muchísimo más cotidiano, de algo tan simple y tan importante como que lo que comes no te haga daño. Porque muchas veces hablamos de alimentos en términos de sabor, de si algo está rico, si es saludable, si es natural, si tiene conservadores o si es procesado. Pero antes de cualquiera de esas preguntas hay una más básica. ¿Es seguro? Y aunque no lo notemos, esa pregunta está presente cada vez que comemos fuera de casa, abrimos algo del refrigerador o compramos un producto empacado. Así que hoy quiero responder algo aparentemente simple, pero importante. ¿Qué es realmente la inocuidad alimentaria y por qué debería importarme? Si te confieso algo, esto no es un tema lejano para mí. Hace muy poco me pasó. Fui a comer. Todo parecía completamente normal. En una ocasión, mariscos. En otra, pollo. Nada se veía raro, nada olía mal, nada me hizo pensar que esto puede ser un problema. Y sin embargo, terminé enfermándome. Y creo que eso refleja algo que nos pasa muchísimo, porque incluso quienes llevamos años en esta industria sabemos que el peligro muchas veces no es evidente. No siempre hay señales claras, no siempre algo huele mal, no siempre se ve extraño, y justamente por eso muchas veces reducimos todo a algo me cayó mal, cuando en realidad detrás puede haber contaminación, manejo inadecuado, malas temperaturas, contaminación cruzada, microorganismos imposibles de detectar a simple vista. Y ahí es donde la inocuidad deja de sonar como palabra técnica y empieza a sentirse muchísimo más cercana. Y no es casualidad que estemos hablando de esto justo ahora. Cada 7 de junio, desde el 2019, se conmemora el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Y me parece importantísimo que exista un día dedicado a esto, porque si lo piensas, casi nunca agradecemos que la comida no nos enferme. Simplemente lo damos por hecho. Pero para que eso ocurra, hay toda una cadena de decisiones, controles, procesos y personas trabajando detrás. Y justamente de eso va este episodio. Entonces, ¿qué es realmente la inocuidad alimentaria? Dicho de la forma menos complicada posible, es que un alimento no te haga daño cuando lo consumes como se supone que debes consumirlo. Y me gusta empezar por ahí, porque muchas veces pensamos que la inocuidad significa comida perfecta. Y no, no significa que algo sea orgánico, no significa que sea artesanal, ni siquiera significa que un alimento sea saludable. Porque un alimento puede ser perfectamente inocuo y no necesariamente ser nutritivo. Puede ser natural y aún así representar un riesgo. La inocuidad habla específicamente de seguridad. Debe evitar peligros que puedan enfermarte. Y esos peligros pueden ser distintos. A veces hablamos de bacterias, virus, parásitos. Otras veces puede tratarse de sustancias químicas o incluso riesgos físicos. Sí, físicos, como fragmentos de vidrio, metal, plástico, cosas que simplemente no deberían estar ahí. Lo importante aquí es entender algo. Muchas veces el peligro no se ve, y justo por eso este tema importa tanto. Y aquí probablemente alguien podría pensar,
Ok, Clau, entiendo el concepto. Pero en la práctica, ¿por qué debería importarme? Porque esto no solo tiene que ver con fábricas gigantes o auditorías o términos técnicos que viven lejos de tu vida cotidiana. Tiene que ver contigo, con tu cocina, con lo que tú compras, con lo que pides a domicilio, con lo que comes en un restaurante o con lo que guardas en el refrigerador pensando, sí, todavía aguanta. Porque la inocuidad no empieza cuando un producto llega a tus manos, empieza muchísimo antes, desde la producción, el procesamiento, transporte, el almacenamiento, y sigue contigo. Porque sí, nosotros también formamos parte de esa cadena. Cuando descongelamos mal, cuando usamos la misma tabla para pollo crudo y ensalada, cuando dejamos comida demasiado tiempo fuera, cuando confiamos en ese sí se ve bien. Entonces, si la inocuidad importa tanto, ¿qué podemos hacer con eso sin volvernos paranoicos? Porque tampoco se trata de vivir con miedo a cada alimento. El objetivo no es desconfiar de todo, sino tomar mejores decisiones. Entender que ese se ve bien no siempre significa es seguro. Respetar temperaturas y tiempos de conservación. Cuidar la contaminación cruzada en casa, porque muchas decisiones las tomamos desde hábitos heredados. Yo siempre descongelo así. Eso siempre lo hemos hecho. O todavía aguanta. Y a veces sí, pero otras veces no. También significa entender que cuando una empresa retira un producto del mercado, muchas veces es justamente el sistema funcionando. Detectar un problema y actuar antes de que el daño sea mayor. Porque la inocuidad no es miedo, pero sí es prevención. Y creo que hay algo muy curioso sobre la inocuidad alimentaria. Casi siempre pasa completamente desapercibida cuando funciona. Nadie piensa en ella cuando come algo y todo sale bien. No agradecemos que un alimento no nos enfermó. Simplemente lo damos por hecho. Y quizá justamente ahí está su importancia. Porque detrás de algo tan cotidiano como sentarte a comer sin consecuencias, hay muchísimas decisiones invisibles funcionando, desde una planta de producción, un transporte adecuado, un almacenamiento correcto, hasta algo tan simple como cómo manejamos nuestros alimentos en casa. Así que la próxima vez que te sientes a comer, quizá la primera pregunta no debería ser solo ¿está rico o será saludable? Tal vez primero valga la pena preguntarnos ¿es seguro? Y si este episodio te dejó pensando, creo que cumplió su objetivo. Gracias por acompañarme en este episodio. Yo soy Clau Mugartegui y si te interesa seguir explorando la ciencia, los mitos y las historias detrás de nuestros alimentos sin miedo, pero sobre todo sin complicaciones, te espero en el próximo episodio. Por ahora estamos fuera de Zona Alimentaria. Hasta la próxima.